Buenos días, hoy es 21 de julio de 2021. Soy Ligia López y vivo en Bogotá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones, vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos reunimos para meditar sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Libro de cielo, el reino del fiat en medio de las criaturas. Vamos a meditar el tema, los actos hechos en la divina voluntad. Voluntad divina, voluntad humana. Vamos a hacer un breve repaso de la charla anterior, porque el repetir es señal de que se quiere poseer. Vimos que Dios primero creó los ángeles, que son espíritu. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 330, dice: en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Después de los ángeles, Dios creó el universo material y por último creó al hombre, compuesto de materia y espíritu. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó a imagen del Verbo encarnado. En el libro de la sabiduría, capítulo 2:23 dice: porque Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. En toda la creación, incluyendo al hombre, está la imagen de Dios. La imagen va en los atributos. Vemos la omnipotencia de Dios al crear. Vemos la magnificencia, la diversidad de las cosas, la grandeza, la belleza, el amor con el que las creó. En el numeral 32 del Catecismo de la Iglesia Católica encontramos una frase bellísima de San Agustín. Interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades, todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza no sujeta a cambio? En el volumen 19, junio 29 de 1926, le dice el Señor a Luisa: todas las cosas creadas tienen un símbolo nuestro, una imagen nuestra, y nuestra voluntad tiene el empeño de ensalzarnos y glorificarnos en todas nuestras obras. Porque siendo la obra de la creación, obra del fiat supremo, convenía a ella el conservarnos la gloria en todas las cosas creadas, íntegra y permanentemente. Continuemos este repaso de la charla anterior. Esta imagen de Dios está especialmente en el hombre.
pues la tenemos no solo con los atributos que Él nos participó al crearnos, porque hay atributos de Dios que el hombre no puede contener: la omnipotencia, la omnisapiencia, la omnividencia y muchos atributos más. Inclusive nos han enseñado que hay atributos de Dios que no conocemos. Entonces, Dios le participó al hombre los que el hombre puede contener, puede comprender. Esta imagen va en los atributos y va en los sentidos internos y externos. Los internos: la memoria, la inteligencia y la voluntad, que son las tres potencias del alma. Los sentidos externos son nuestros 5 sentidos. Bueno, Dios ve, nosotros vemos. Dios oye, nosotros oímos. Dios habla, nosotros hablamos. Estos son dones naturales. En el cuerpo los sentidos y en el alma las 3 potencias. En uno de los prefacios dice: tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. La imagen de Dios es Cristo, y el hombre es creado a partir de su imagen. La semejanza que Dios le dio al hombre al crearlo va en el obrar. Esta semejanza se nos ha dado por gracia. En el numeral 2784 del Catecismo encontramos esta parte donde dice que se nos ha dado por gracia. Por eso, de acuerdo como es el alma con Dios, así va adquiriendo su semejanza. Acuérdense, 2784 del Catecismo. En el numeral 299 del Catecismo y en la Sabiduría 1120 dice: que Dios dispuso todo con medida, número y peso. Todo está contado. Tengamos esto en cuenta. También cada cosa creada tiene un oficio en la creación. En cada cosa creada, Dios puso un bien para el hombre. En la charla pasada tuve un error. Los que me conocen saben que cuando me doy cuenta de un error, apenas pueda lo corrijo. Es muy delicado que un error se propague, se extienda. Bueno, el error fue que por decir que las cosas creadas son sin alma, dije que son sin vida. Pues sabemos que en la creación hay seres vivos, los animales y las plantas. Las cosas creadas no tienen alma. En el volumen 20, febrero 11 de 1927, el Señor le dice a Luisa: es verdad que las cosas creadas son sin alma, pero dentro de cada una de ellas corre la vida de mi voluntad, y solo en virtud de ella se conservan bellas como fueron creadas. Bueno, ahora vamos a entender por qué son sin alma. Tengamos en cuenta que el alma es una voluntad inteligente en acto. Esto lo repetiré varias veces. El repetir nos hace aprender y comprender cada vez más. Cuando vamos estudiando el alma al ser humano y vamos entendiendo más cada vez que repetimos que el alma es un espíritu, que el alma es una voluntad inteligente en acto, pues las 3 potencias del alma son voluntad,
memoria e inteligencia. También se puede decir entendimiento. Dice el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte, que no se puede decir que los animales y las plantas tienen alma. Entonces, esto nos hace comprender por qué. Porque si es un espíritu, porque el alma es una voluntad inteligente en acto, y sabemos que los animales y las plantas no tienen voluntad. En la creación hay una jerarquía. En el numeral 46 del Yucat, el Yucat fue el catecismo que el Papa Benedicto XVI repartió en España cuando el encuentro de los jóvenes. Ese catecismo es un resumen del catecismo grande de la Iglesia Católica. En el numeral 46 dice: la creación en su orden y armonía refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. El hombre está por encima del animal, el animal por encima de la planta por encima de la materia inerte. Tengamos en cuenta que las cosas creadas no tienen voluntad. En el mundo visible, solo el ser humano tiene esta potencia que Dios puso en el alma. Es una potencia. El alma vivifica al cuerpo. El cuerpo y el alma son una unidad. No hay alma sin cuerpo, ni cuerpo sin alma. Es de nuestro conocimiento que en el momento de la muerte el alma y el cuerpo se separan. Pero confiamos en lo que nos enseña la Iglesia, en la resurrección de la carne, en la vida perdurable, como lo decimos en el credo. Como dije en la charla anterior, Luisa, en el volumen 1, capítulo 36, hago un paréntesis, el volumen 1 no trae fechas. Este volumen contiene lo que le ha tocado vivir en su vida espiritual hasta el momento en que el sacerdote le da la obediencia de ponerle fechas a los encuentros que tiene con nuestro Señor. Entonces, a partir del volumen 2, los volúmenes van con fecha, y la primera es el 28 de febrero de 1899. Aquí cierro el paréntesis. Continuamos. Entonces, como decía, en el volumen 1, capítulo 36 dice: la Santa Misa y por tanto la Eucaristía nos dicen que nuestros cuerpos deshechos y hechos cenizas por la muerte resucitarán en el último día a la vida inmortal, que para los buenos será gloriosa y para los perversos llena de tormentos. Repasemos. ¿Qué es el alma? Dice el padre Fortea: el alma es un espíritu. El Señor le dice a Luisa que puso 3 soles en el alma, 3 potencias: la memoria, la inteligencia y la voluntad. Estas 3 potencias son los canales de comunicación con Dios. Recordemos, el alma es una voluntad inteligente en acto. Después de haber hecho este pequeño repaso sobre la charla anterior, pasemos a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de los actos y de la voluntad divina y la voluntad humana. Actos y voluntad.
Estas dos palabras van entrelazadas, son inseparables, se relacionan entre sí. ¿Por qué? Veamos. ¿Qué es voluntad? Es tener poder para actuar por sí mismo. Poder para obrar. Es una potencia. Voy a repetir. Es tener poder para actuar por sí mismo. Poder para obrar. Este es un concepto que debemos tener muy claro. ¿Qué es un acto? Acto es todo lo que sale de la voluntad. En el volumen 6, mayo 5 de 1905 dice: Hija mía, todo lo que puede salir de dentro de una persona se llama parto. Y este parto se vuelve hijo de quien lo pare, o sea, de quien lo dio a luz. Así no lo saque al exterior, ya queda depositado, grabado en su voluntad humana. Y por todos nuestros actos tenemos que dar cuenta a Dios. Los actos son individuales e intransferibles. No le puedo ceder a nadie mis obras buenas. Porque el Señor dice que todo lo que sale de una persona es un parto. Porque para ser persona hay que tener voluntad. Y vimos que acto es lo que sale de la voluntad. Ahora miremos, ¿qué es voluntad humana? Para poder ir hilando y tener claridad en este tema que estamos hablando, en el volumen 30, junio 29 de 1932 dice: La voluntad humana es la fuente y sustancia de la vida de la criatura. De ella toma la vida de sus obras, los pensamientos de su mente, la variedad y multiplicidad de sus palabras. Si la vida humana no tuviera una voluntad libre, sería una vida sin fuente y sin sustancia. Así que perdería todo lo bello, la perfección, el entrelazado admirable que puede tejer la vida humana. Bueno, ya sabemos que la voluntad humana es la fuente y sustancia de la vida de la criatura. De ella toma la vida de sus obras, los pensamientos de su mente, la variedad y multiplicidad de sus palabras. Entonces todo lo que hago, digo, pienso, todo queda grabado. Es la fuente, y aunque no saque al exterior lo que pienso, de todos modos queda registrado. En el volumen 23, marzo 11 de 1928 dice: La voluntad humana es la fuente del bien o del mal. Repito, la voluntad humana es la fuente del bien o del mal. Ahora veamos qué le enseña nuestro Señor a Luisa y por consiguiente a nosotros sobre su voluntad divina. En el volumen 22 de junio 17 de 1927 dice: Hija mía, mi voluntad es todo. No hay cosa que de ella no reciba la vida. No hay lugar donde no se encuentre. No hay efecto bueno que de ella no surja. Todo es suyo. De ella todo depende. Y en el volumen 21, mayo 22 de 1927 dice: ¿Qué cosa es esta divina voluntad? Y Jesús ha agregado: Hija mía, voluntad divina significa dar Dios a Dios,
desahogo divino y transformación de naturaleza humana en divina, comunicación de virtud creadora, abrazar el infinito, elevarse en el eterno y tomar como en un puño la eternidad, para decir a Dios: desde la eternidad yo te amaba. Tu voluntad no tiene principio, es eterna contigo. Y yo en ella te amaba con amor, sin principio y sin fin. ¿Qué cosa es mi voluntad? Es todo. En el volumen 17, junio 10 de 1924. Hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Recordemos, es principio, medio y fin del hombre. Primero dije que hay dos palabras que están entrelazadas y que son inseparables: actos y voluntad. Ahora vamos a ver otras dos palabras entrelazadas que nos atañen en este tema. Inclusive en el don de la divina voluntad son básicas y también inseparables, y son la voluntad y el amor. Entonces tenemos actos y voluntad y amor. Vamos a ver capítulos y comentarios relacionados con voluntad y amor. En el volumen 36 de julio 24 de 1938, le dice nuestro Señor a Luisa: mi voluntad es vida, mi amor es alimento. La vida no puede estar sin el alimento. Y si existiese el alimento sin la vida que la toma, se volvería inútil. Y Dios cosas inútiles no sabe hacer. También le dice: así mi voluntad tiene su acto primero. El amor es su hijo predilecto, su primogénito inseparable. Si mi voluntad no quiere, no se mueve, no quiere obrar, entonces el amor se está escondido dentro de su mamá, o sea, dentro de la voluntad de Dios, sin hacer nada. En cambio, si mi voluntad quiere obrar, el amor corre, vuela, es todo ojo, movimiento, obras y pasos, sin cansarse jamás. Así también en la criatura. Si se hace mover por mi voluntad, tendrá verdadero amor. Será firme, constante e irremovible en el bien. Pero si no está animada por ella, su amor será un amor pintado, sin vida, inconstante, pobre amor, donde no está la vida de mi voluntad. El bien, las obras que harán estarán expuestas al frío intenso, a las heladas nocturnas, al sol ardiente, los cuales tienen virtud de quemar y hacer secar las obras más bellas. Ahora vemos en el volumen 34, bueno, este capítulo es muy importante. Es más, le voy a repetir una parte. Volumen 34, enero 4 de 1937. Hija mía bendita, mi voluntad es todo para las criaturas. Sin ella no podrían tener ni siquiera la vida. Tú debes saber que cada criatura tiene desde el principio de su existencia un acto querido y decidido de mi voluntad, el cual lleva consigo un acto intenso de amor hacia aquel o aquella que comienza la vida,
Mira entonces cómo comienza la creación de la criatura, bajo el imperio de un acto de amor y de voluntad divina, querido con toda la plenitud del conocimiento. Tanto que estos dos actos, amor y voluntad mía, están dotados de todas las gracias, de potencia, sabiduría, santidad y belleza, de los que vivirá y cumplirá su vida la criatura. Ahora, como ha formado su primer acto querido, no se aparta más de ella, la crea, la forma, la crece, desarrolla su acto obrante para reafirmarla en su acto querido. Así que mi voluntad, mi amor, corren en cada acto humano, se hacen vida, sostén, defensa, refugio, y circundándola con su potencia, alimentan esta vida. Mi amor la abraza y la tiene estrechada a su seno. Mi voluntad la circunda por todos lados, más que habitación, para tener al seguro su acto querido, que mi fiat pronunció para llamarla a la existencia. Bueno, en este capítulo el Señor nos enseña que la existencia de cada criatura es un acto querido y decidido de su voluntad. Voy a repetir lo que dije. Tú debes saber que cada criatura tiene desde el principio de su existencia un acto querido y decidido de mi voluntad, el cual lleva consigo un acto intenso de amor hacia aquel o aquella que comienza la vida. Mira entonces cómo comienza la creación de la criatura, bajo el imperio de un acto de amor y de voluntad divina, querido con toda la plenitud del conocimiento, tanto que estos dos actos, amor y voluntad mía, están dotados de todas las gracias, de potencia, sabiduría, santidad y belleza, de los que vivirá y cumplirá su vida la criatura. Aquí nombra estos atributos que el Señor puso en el hombre cuando lo creó. Dice que ese acto que Él hace en la criatura está dotado de todas las gracias, de potencia, sabiduría, santidad y belleza, de los que vivirá y cumplirá su vida la criatura. La vez pasada hablamos del modo querido y el modo permisivo de Dios, y aquí vemos que cuando Dios crea a cada criatura es un acto querido por Dios. Acá dice, bajo el imperio de un acto de amor y de voluntad divina, querido con toda la plenitud del conocimiento. O sea, que cada criatura viene a la tierra porque es un acto querido y decidido de la divina voluntad. Somos parto de esa voluntad divina. Hemos visto actos y voluntad y amor, y que son inseparables. Esto nos enseña que todos nuestros actos son revestidos, sellados por el amor. Entonces tenemos que voluntad, actos y amor forman un conjunto. Ahora, nos podemos preguntar, ¿y si estos actos son malos? Tengamos en cuenta que Dios no creó el mal. El mal es ausencia del bien. Para entender esto, el padre Carlos Spahn pone un ejemplo con el queso. Dice, cuando a un queso le quedan huecos,
A esos huecos les faltó queso. Hay ausencia de queso. En el caso de los actos malos les faltó el amor. No fueron hechos en Dios, por Dios y con Dios, que es el amor. Por lo tanto, hay vacío de amor. Si el alma se arrepiente del mal que ha hecho, esos vacíos son los que tiene que ir a llenar en el purgatorio. Pero si no se arrepiente y no quiere nada con Dios, irá al infierno. El purgatorio y el infierno, eso es otro tema que no vamos a tratar aquí. Pero de todos modos, tengamos en cuenta que si el alma se arrepiente, va a purgar antes de ir al cielo. Va al purgatorio, a llenar esos vacíos de amor que quedaron, porque esos actos no fueron hechos con y por la voluntad divina en la criatura, como era el plan inicial de Dios. Y acordémonos que si el alma no se arrepiente de sus actos malos, no quiere nada con Dios, pues va al infierno. Eso nos lo enseña nuestra Iglesia Católica. En el volumen 11, febrero 26 de 1912, aquí vamos a hablar del amor. El amor es el hijo predilecto, el primogénito de la voluntad, como leímos anteriormente. Si la voluntad no quiere, el amor se queda quieto. Pero cuando la voluntad quiere obrar, el amor corre. Ahora, en este volumen 11 dice: hija mía, yo soy amor, e hice a las criaturas todo amor. Los nervios, los huesos, las carnes son tejidos de amor. Y después de haberlas tejido de amor, hice correr en todas sus partículas, como cubriéndolas con un vestido, la sangre, para darles vida de amor. Así que la criatura no es otra cosa que un complejo de amor. Y no se mueve por ninguna otra cosa, sino solo por amor. A lo más puede haber diversidad de amores, pero siempre por amor se mueve. Puede haber amor divino, amor de sí misma, amor de criaturas, amor perverso, pero siempre amor. No puede hacer de otra manera, porque su vida es amor, creada por el amor eterno. Por lo tanto, es llevada por una fuerza irresistible al amor. Así que la criatura, aún en el mal, en el pecado, en el fondo, debe tener un amor que la empuja a hacer ese mal. En el volumen 5, marzo 23 de 1903 dice: el amor es todo para Dios y para el hombre. Si cesa el amor, cesaría la vida. Sin embargo, hay dos especies de amor: uno espiritual y divino y el otro corporal y desordenado. Así que si el amor es santo, forma la vida de la santificación. Si es perverso, forma la vida de la condenación. Es muy importante tener en cuenta estos conceptos para que cuando hagamos nuestros actos, hacer reparación y también poner el amor que debemos poner en todo lo que hagamos. El amor santo, el amor de Dios. Entonces hablábamos que como voluntad y amor son inseparables, podemos entender por qué al crear al hombre, como es un acto de su voluntad. La creación del hombre es un acto que partió del acto único y eterno de Dios. Es un decreto divino.
Repito, como voluntad y amor son inseparables, podemos entender por qué al crear al hombre, como es un acto de su voluntad, Dios le dio una partícula de su amor infinito. Le puso el germen del amor eterno. Lo creó por su voluntad, con su voluntad y en su voluntad. Le infundió su aliento. Le participó su vida divina. El Señor le dice a Luisa, mi voluntad soy yo mismo. El amor no es un atributo mío, es mi propia naturaleza. ¿Qué es amar? Veamos qué nos enseña nuestro Señor. En el volumen 18, febrero 7 de 1926 dice, amar significa poseer lo que se ama o querer poseer la cosa amada. Y en el volumen 30, noviembre 16 de 1931, hija mía, amar significa poseer y querer hacer suya a la persona o al objeto que se ama. Amar significa vínculo, o de amistad, o de parentesco, o de filiación, de acuerdo más o menos a la intensidad del amor. Entonces tenemos que amar significa poseer. Una de las características que tiene este don de la divina voluntad es que el alma posee. El alma no solo recibe, sino que posee. Cuando se hacen los actos solo con voluntad humana, el alma recibe. Pero cuando se empieza a conocer, porque es un don de conocimiento, y el Señor nos va dando la gracia de ir participando de este don, el alma va tomando posesión, según Dios lo disponga en su divina voluntad. Es un don de fe y es como Él nos lo quiera dar. Tenemos que tener en cuenta ese regalo maravilloso que Dios nos hace con este don. Como mencioné en el repaso, en el numeral 299 del Catecismo dice, en la creación todo está numerado. Y dice en Mateo 10:30, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Es importante tener en cuenta que no se mueve ni una hoja que no sea voluntad de Dios. En el volumen 21, mayo 22 de 1927 dice, hija mía, así como en la creación mi divina voluntad establecía el número de todas las cosas creadas, todo fue numerado. Las estrellas, las plantas, las especies y hasta las gotas de agua. Cada cosa no puede ni perder algo de ella, ni crecer, todo según el orden establecido por el Fiat Supremo. Así también mi voluntad establecía todos los actos humanos de todas las criaturas, solo que en virtud del libre albedrío concedido a ellas, podían hacer estos mismos actos, buenos o malos. Pero hacer de más o de menos no les es concedido, sino que todo está establecido por el divino querer. Es muy importante tener en cuenta esto, tomar conciencia de que nuestros actos y todo está numerado. Y por esos actos es que le tengo que dar cuenta a Dios. En el volumen 30, febrero 16 de 1932.
Cada acto de criatura tiene su puesto en torno a Dios, así como cada estrella tiene su puesto bajo la bóveda del cielo. Así los actos de ellas, cada uno tiene su lugar. Lo repito, cada acto de criatura tiene su puesto en torno a Dios, así como cada estrella tiene su puesto bajo la bóveda del cielo. Así los actos de ellas, cada uno tiene su lugar. Cuando Dios creó al hombre, le puso un vacío para ser llenado por él, porque Dios creó al hombre para él habitar en el hombre. Comenta el padre Pedro Rubio que algunos santos dicen que este vacío debe ser infinito para poder ser llenado por Dios. El plan inicial de Dios era que su divina voluntad fuera la que obrara en cada acto que la criatura hiciera. A medida que el hombre hacía sus actos en la divina voluntad, este vacío se iba llenando de luz y cada acto sería una semejanza más con su Creador. Esta parte es básica, es fundamental en nuestra vida. Dice que cuando Dios creó al hombre, en él puso un vacío para ser llenado por Dios. Algunos santos dicen que ese vacío es infinito. Claro, como Dios es infinito, no le podía poner un basta al hombre para ser llenado ese vacío por Dios mismo. Entonces, ese plan inicial de Dios era que su divina voluntad fuera la que obrara en cada acto que la criatura hacía. A medida que el hombre hacía estos actos en la divina voluntad, ese vacío se iba llenando de luz y cada acto sería una semejanza más con su Creador. Así era en Adán y Eva. Con el pecado original, el hombre se separó de la divina voluntad, don que Dios le había dado por gracia al hombre, para que, viviendo en la unidad de su luz, en esa intimidad divina, actuando Dios mismo en el corazón del hombre, en su voluntad, porque el corazón representa la voluntad humana. No se dice te amo con mi voluntad, sino te amo con mi corazón. En esa intimidad divina, actuando Dios mismo en él, poseyera lo que Dios es y fuera feliz. Y el hombre, reconociendo a Dios como su Creador, le diera la correspondencia perfecta de amor y de gloria. Y Dios fuera todo para él, y él fuera todo para Dios. Aquí cabe recordar unas palabras del Antiguo Testamento que se repiten con mucha frecuencia, que Dios dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Viviendo en la divina voluntad se cumplen estas palabras, que nosotros seamos de Él y Él sea de nosotros. Con esta separación de la voluntad humana con la divina, empezó el desorden del hombre dentro de la creación, donde ocupaba el puesto más alto. Ya vimos la jerarquía en la creación. Vamos a recordarla. Primero el hombre, después los animales, siguen las plantas y por último la materia inerte. Esta es la jerarquía de todo lo creado visible. Y el Señor le dice a Luisa en el volumen 21, abril 8 de 1927. Adán fue la verdadera y perfecta imagen cuando fue creado de los hijos de mi reino. Adán cayó de un punto altísimo. Él había sido puesto por su Creador en un punto tan alto que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol. Con vivir en mi voluntad, moraba por encima de todo, en Dios mismo. Repito, Adán cayó de un punto altísimo. Él había sido puesto por su Creador en un punto tan alto
que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol, o sea, sobrepasaba la creación visible, lo que conocemos. Dice, con vivir en mi voluntad moraba por encima de todo, en Dios mismo, moraba en Dios. Como el plan de Dios era que el hombre viviera en su divina voluntad, cada acto hubiera sido hecho por Dios mismo en el hombre, entonces cada acto hubiera sido completo, eterno, divino e infinito, con todos los atributos de Dios. Pero por culpa del pecado original no se realizó ese plan. Al no vivir en la divina voluntad, los actos tienen las características de un acto hecho por la voluntad humana. Son imperfectos, son finitos. Bueno, imperfecto quiere decir que tienen defecto. Tienen siempre algún interés personal, por muy santos que sean, por muy buenos, pero no le dan la satisfacción a Dios como se le da un acto hecho por Dios mismo, que es completo, le da la gloria completa, es pleno. Entonces, con el pecado original, estos actos no fueron divinos, ni eternos, ni infinitos. Y el plan de Dios queda obstaculizado. Después del pecado original, hasta Luisa, todas las criaturas, a excepción de la Santísima Virgen María, y bueno, Jesús, porque es Dios, todos los actos fueron hechos en voluntad humana, porque este don del vivir en la divina voluntad, Dios nos lo había dado a conocer y le dice a Luisa que ella es la hija primogénita de la divina voluntad. Pero aquí cabe decir algo. Dios no quita todo lo que le dio a Adán, lo deja suspendido para cuando llegue el momento en que Él quiera volver a darlo a la criatura. A partir de Luisa, hay muchas personas, inclusive algunas ya murieron, como pongamos el doctor José Luis Acuña, que tuvo tanto conocimiento de la divina voluntad. Y hay unas charlas espectaculares que se encuentran en el internet. Su página se llama Vivir en la Divina Voluntad. Y otras personas como Tomás Fey o también muchos sacerdotes que ya murieron y hemos sabido que hablaron de la divina voluntad, como el padre Gustavo Morelos y otros que tienen charlas en inglés. Y otras personas como Adriana Palotti, en fin, hay varios que ya sabemos que conocieron la divina voluntad. Y hoy en día pues ya se ha extendido por todo el mundo. Es que después de Luisa, con la publicación de los libros, se empieza a conocer sobre este don de la divina voluntad. Bueno, aquí hay que mencionar al padre Aníbal de Francia, que trabajó tanto, y él fue el primero que publicó las Horas de la Pasión. Dicen que en la casa de Luisa se reunían varias señoras a bordar, a hacer el encaje, el bolillo, y de eso era que vivía Luisa, de hacer los manteles, el encaje, los ornamentos. Entonces, cuando se reunían, meditaban las horas de la pasión. Y cuando le dan la obediencia de escribirlas, ella ya llevaba años meditándolas. Es muy importante entender que a partir de Luisa es que se tiene este conocimiento del vivir en la divina voluntad. Cómo vivir el reino de Dios en la tierra. Y el Señor le dice a ella que es la primogénita de la divina voluntad. Inclusive Luisa le dice que eso es imposible, que ya ha habido muchos santos y santos que han sido muy entregados a nuestro Señor. Y él le dice que puede buscar en toda la historia de los santos que ninguno ha penetrado en su divinidad,
que todos han hablado de todo lo exterior, todo lo que el Señor les ha dicho, y ha habido santos muy grandes como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, muchos que conocemos, inclusive santos muy especiales, muy sacrificados, mártires y de todo. Pero le dice a Luisa que es ella la escogida y que ella es la primogénita de la divina voluntad. El doctor José Luis Acuña, en su charla El Fiat Divino en la Santísima Virgen María, es una charla muy interesante, se la recomiendo. Dice que con el pecado original, los actos ya no brotan de la fuente del fiat divino, o sea, del hágase de Dios. Ya no es Dios mismo el que obra en el acto de la criatura, sino de la fuente de la voluntad humana separada de la divina, y que eso fue lo que heredamos. Heredamos esa fuente de la voluntad humana, el hágase humano, no el hágase de Dios. Fiat quiere decir hágase. Para las personas nuevas, repito, quiere decir hágase. Entonces, esos actos salen de la voluntad humana y no de la voluntad divina. Aquí repito lo que dije en la charla pasada, que le oí decir a un sacerdote que Adán y Eva quisieron decidir ellos mismos qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, esa es la parte que nos separa de esta voluntad divina. Queremos es hacer nuestro querer, nuestra voluntad, y no ceñirnos u obedecer la voluntad de Dios. Por muy santos que hayan sido los actos en voluntad humana, es decir, actos buenos, con buena intención, tienen un vacío, porque no fueron hechos por su voluntad divina y no tienen las características de un acto hecho por Dios mismo, eterno, divino, infinito, completo, que contiene todos sus atributos. En el volumen 30, noviembre 9 de 1931, aquí el Señor está hablando de la criatura. Dice, mientras que cuando no coopera, o sea, la criatura no coopera, pierde el dominio de mi voluntad divina y en vez de hacer la mía, hace su voluntad. Y cada acto de voluntad humana forma un vacío para lo divino en el alma. Estos vacíos desfiguran a la pobre criatura y como ha sido hecha por Dios, solo Él puede llenar estos vacíos, porque los actos cuyo número está establecido debían servir para llenarla del ser divino. Oh, cómo son horribles estos vacíos. Se ven en ellos vías torcidas, actos sin principio divino y sin vida. Por eso, no hay cosa que arruine más a la criatura que su voluntad. Repito lo que dije en la charla pasada, al hablar de la voluntad divina y la voluntad humana, que en el volumen 32, marzo 19 de 1933, dice: el querer divino es depositario y portador de todos y de todo, y el querer humano es depositario y portador individual de sí mismo. Esto quiere decir que todos los actos que haga una persona quedan registrados en su voluntad humana, y esos actos están en la divina voluntad de Dios junto con todos los actos de las demás criaturas, porque en la voluntad de Dios está todo contenido, todo y lo de todos. En el volumen 13, agosto 13 de 1921, dice: tú debes saber que conforme piensas en mi voluntad, conforme hablas, conforme obras,
conforme amas, etc. Tantos hijos pares a mi querer, por cuantos pensamientos haces, por cuantas palabras dices, por cuantas obras y actos de amor emites. Estos hijos se multiplican al infinito en mi querer, y giran por el cielo y por toda la tierra, llevando al cielo nueva alegría, nueva gloria y contento, y a la tierra nueva gracia, girando por todos los corazones. Les llevan mis suspiros, mis gemidos, las súplicas de su madre, que los quiere salvos y que les quiere dar su vida. Ahora, estos hijos, partos de mi querer, para ser reconocidos como hijos míos, deben semejar, tener los mismos modos de la madre que los ha parido. Voy a repetir. Ahora, estos hijos, partos de mi querer, para ser reconocidos como hijos míos, deben semejar, tener los mismos modos de la madre que los ha parido. Veamos, Jesús rehizo todos los actos. Aquí quiero agregar algo. Cuando en la Biblia nuestro Señor dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, de la única forma que mis actos pueden ser perfectos es que Dios mismo sea el que los hace en mí. Es de la única forma que mis actos pueden tener esa cualidad. Ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, dice Jesús. Entonces, para poder ser perfectos, como un ser humano de todos modos es imperfecto, es que sean hechos por Dios mismo. Vamos a ver, Jesús rehizo todos los actos de todas las criaturas de la tierra. Cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él rehizo todos estos actos humanos y pagó por nosotros ante el Padre Celestial, como si todas las criaturas hubiéramos hecho nuestros actos en su divina voluntad, porque ese era el plan de Dios. Jesús le dio la gloria que todos los seres humanos, desde el primer hombre hasta el último que habrá, le debía dar al Padre. Pero nos podemos preguntar, si cuando Jesús vino ya habían pasado 4000 años, ¿qué pasa con esas almas que existieron antes y las que existían en el momento que Jesús se encarna? Para que podamos entender esto, le dice el Señor a Luisa en el volumen 12, marzo 18 de 1919. En cuanto fui concebido, concebí junto conmigo todas las almas, pasadas, presentes y futuras, como mi propia vida, y concebí al mismo tiempo las penas y las muertes que por cada una debía sufrir. Como en mi querer están en acto todas las almas y todas las cosas, así que no en modo abstracto, intencional, como alguno puede pensar, sino en realidad tenía en mí a todas fundidas conmigo, formaban mi misma vida. En realidad moría por cada uno y sufría las penas de todos. La Iglesia nos enseña que estas almas que vivieron antes de llegar Jesús y todos los que fueron muriendo mientras estuvo Jesús en la tierra, estaban en un lugar esperando la redención y que el cielo estaba cerrado. ¿Se acuerdan? Que hemos aprendido que por el pecado original el cielo estaba cerrado. Entonces, todas estas almas estaban esperando la redención. Estaban todos, Abraham, San José, San Joaquín, Santa Ana, en fin, todos los que habían muerto antes de la redención. En el volumen 33, octubre 13 de 1935,
Las criaturas por parte de mi humanidad eran mías, incorporadas en mí. Podría decir que formaban mi misma humanidad. ¿Cómo hacer para no amarlas? Sería como no amar la propia vida. En el volumen 23, febrero 12 de 1928 dice: mi humanidad rehizo en ella todos los actos rechazados por las criaturas que mi voluntad divina, dándose a ellas, quería que hicieran. Yo los rehice todos y los deposité en mí mismo para formar su reino, esperando el tiempo propicio para sacarlos de mí y depositarlos en las criaturas como fundamento de este reino. Entonces vemos que nuestro Señor pagó por todos nosotros, reparó ante el Padre Celestial por todos los actos que hicimos malos, por los que dejamos de hacer y por todos los actos como no fueron hechos en voluntad divina. Entonces nuestro Señor ya pagó ante el Padre Celestial. Ahora nos toca a nosotros unirnos a Jesús, reparar por los pecados de todos y darle la gloria al Padre, la gloria en la divina voluntad, la gloria que no ha recibido, porque esos actos no han sido hechos en voluntad divina, no han sido hechos por Él mismo, como ya lo he repetido varias veces, como era el plan de Dios. Ahí podemos pensar en las palabras de San Pablo, cuando dice: completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Es que yo también tengo que reparar y tengo que darle la gloria al Padre, como la dio Jesús. Estas palabras de San Pablo varias veces la he oído explicadas de otra forma, pero nosotros también la podemos tomar para nosotros en este don de la divina voluntad. En el volumen 12, enero 29 de 1919 dice: cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Esa parte es muy importante para que la tengamos en cuenta. Continúo con el capítulo. Mi humanidad, fundida con mi divinidad, nadaba en el querer eterno e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacerlos suyos y dar al Padre, por parte de las criaturas, una gloria divina, y dar a todos los actos de las criaturas el valor, el amor y el beso del querer eterno. En este ambiente del querer eterno, yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos, los mismos actos buenos malamente hechos. Y yo hacía los no hechos y rehacía los malamente hechos. Ahora, estos actos no hechos y hechos solo por mí están todos suspendidos en mi querer, y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Esta es una de las partes que aprendemos aquí con este don de la divina voluntad. Es esta reparación, es darle al Padre la gloria, así como hizo Jesús, tomar todo lo que nuestro Señor hizo y fundirnos en su divina voluntad, en su divina humanidad, y tomar todos los actos y hacer todas las reparaciones. En el volumen 11, mayo 3 de 1916, anoten ese capítulo, es muy importante porque el Señor le habla a Luisa precisamente de esto, de tomar todos los actos de todas las criaturas y ofrecérselos al Padre Celestial. Le dice:
reza como rezo yo. Ahora vamos a tomar un tema que es sustituir los actos de las demás criaturas que no fueron hechos en su divina voluntad. Este tema, el que lo quiera tener, lo quiera ampliar, lo consigue en el internet en el libro Artículos sobre la Divina Voluntad, Padre Pablo Martín. Todos los libros, los escritos del Padre Pablo Martín, que se los recomiendo, es un sacerdote que hace muchos años está dando a conocer, enseñando este don de la divina voluntad. Él tiene charlas muy importantes, muy interesantes. Inclusive tiene un catecismo que se llama Pequeño Catecismo sobre la Divina Voluntad. Se lo recomiendo porque aprende uno mucho con él. Recordemos, el libro se llama Artículos sobre la Divina Voluntad y lo encontramos en el internet. Y en el punto 16, el Padre nos habla de este tema, de cómo sustituir los actos de los demás. Como no fueron hechos en voluntad divina, entonces vamos a ver qué nos enseña. Dice que nuestro Señor habla de recoger, transformar los actos de los demás. En el volumen 28, marzo 12 de 1930, es muy importante este capítulo. Es el capítulo 5 del volumen 28. Nos da mucha claridad. Dice, después de eso, continuaba mi giro en el fiat divino para llevar todos los actos de las criaturas como homenaje a mi Creador. Y estaba pensando si puedo recoger todo lo que han hecho y meterlo todo en el querer divino, ¿no se convertirán en actos de divina voluntad? Y mi dulce Jesús ha añadido, hija mía, cada acto de las criaturas tiene su propio germen, según como ha sido hecho. Si no ha sido hecho en mi fiat divino, no posee su embrión, por lo tanto, nunca podrá ser un acto de mi voluntad, porque en el momento de hacerlo faltaba su germen de luz, que tiene el poder de convertirlo en sol. Siendo su germen de luz como primer acto en el acto de la criatura. En los actos de la criatura sucede que, si una persona tiene semillas de flores, sembrándolas tendrá flores, y si siembra semillas de frutos, tendrá frutos. La semilla de flores no dará frutos, ni la de fruto dará flores, sino que cada una dará conforme a la naturaleza de su semilla. Así son los actos de las criaturas. Si el acto ha sido hecho con un fin bueno, con un fin santo, para agradarme, para amarme, en un acto se verá el germen de la bondad, en otro el germen de la santidad, el germen de agradarme, el germen de amarme. Estos gérmenes no son luz, sino que uno representa la flor, otro el fruto, otro una plantita y otro una piedra preciosa. Y yo siento el homenaje de la flor, del fruto, etc. Pero no el homenaje que puede darme un sol. Y todos esos actos, cuando tú los recoges para meterlos en mi fiat, siguen siendo lo que son. Cada uno conserva la naturaleza que la semilla le ha dado. Y se ve que son los actos que puede hacer la criatura, no los actos que puede hacer mi divina voluntad con su germen de luz en el acto de ella. La voluntad divina no cede el germen, sino cuando la criatura vive en ella, y en sus actos le da el primer puesto de honor. Voy a repetir esta parte. Estos gérmenes no son luz, sino que uno representa la flor, otro el fruto, otro una plantita y otro una piedra preciosa.
y yo siento el homenaje de la flor, del fruto, etc. Pero no el homenaje que puede darme un sol. Y todos esos actos, cuando tú los recoges para meterlos en mi fiat, sigue siendo lo que son. Cada uno conserva la naturaleza que la semilla le ha dado. Y se ve que son los actos que puede hacer la criatura, no los actos que puede hacer mi divina voluntad, con su germen de luz en el acto de ella. La voluntad divina no cede el germen, sino cuando la criatura vive en ella y en sus actos le da el primer puesto de honor. Aquí entonces tenemos que estos actos hechos en voluntad humana, o sea, sin fundirse en la divina voluntad, sin pedirle a Dios que sea Él mismo el que venga a obrar en la criatura, como no se conocía, entonces esos actos no tienen el germen de la luz, son hechos en voluntad humana, y por eso no le dan a Dios la gloria que le daría un acto hecho en divina voluntad. Le da la satisfacción que le puede dar una flor, una planta, que le puede dar un fruto, una piedra preciosa. O sea, un acto hecho con bondad, con buena intención, pero no produce vida divina. Ese acto no es hecho por la divina voluntad en el alma, entonces no tiene las características de un acto hecho por Dios mismo. Y dice el padre Pablo, por lo tanto, a la pregunta de Luisa, la respuesta es no, no cambian. Si los actos hechos por las criaturas han sido actos humanos, siguen siendo actos humanos. Pero tenemos que entender por qué. Vamos a continuar con este contenido del padre Pablo para poder entender por qué. Se comprende este texto, pero ha de ser completado a la luz del conjunto de los escritos. Así, en el volumen 12, noviembre 27 de 1917 dice: Ah, hija mía, la actual generación merecería ser destruida del todo, y si permitiré que quede un poco de ella, es para formar estos soles de la santidad de vivir en mi querer, que a ejemplo mío me devolverán todo lo que me debían las demás criaturas, pasadas, presentes y futuras. Entonces la tierra me dará verdadera gloria, y mi fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo, se cumplirá y será escuchado por Dios. Vemos que esos actos que no fueron hechos en voluntad divina no se cambian, y yo le debo dar la gloria a Dios por esos actos. En el volumen 12, febrero 4 de 1919 dice: Y siendo mi voluntad la rueda central de mi ser, de la creación y de todo, lo que tú haces saliendo de este centro sustituirá tantos actos de las criaturas y multiplicándose en los movimientos de todos como movimiento central, vendrá a depositar ante mi trono, de parte de las criaturas, sus actos, sustituyendo todo. En el volumen 12, febrero 13 de 1919. Hija amada de mi querer, ¿quieres venir a sustituir en mi voluntad, de un modo divino, tantos actos no hechos por los demás hermanos nuestros, tantos otros hechos de un modo humano, y otros actos santos, sí, humanos, mas no en orden divino? Porque el orden divino era que Dios mismo lo hiciera en nosotros. Yo hice todo en orden divino, pero aún no estoy contento. Quiero que la criatura entre en mi voluntad y que de un modo divino venga a besar mis actos, sustituyéndolos todos como hice yo. Por eso ven, ven,
lo suspiro, lo deseo tanto que para mí es una fiesta cuando veo que la criatura entra en este ambiente divino y multiplicándose conmigo, se multiplica en todos y ama, repara, sustituye a todos y por cada uno de un modo divino. Las cosas humanas ya no las reconozco en ella, sino que son todas cosas mías. Mi amor surge y se multiplica. Los actos de reparación se multiplican infinitamente. Las sustituciones son divinas. ¡Qué alegría! ¡Qué fiesta! Los mismos santos se unen a mí y hacen fiesta, esperando con ardor que una hermana suya sustituya sus mismos actos, que son santos en orden humano, pero no en el orden divino. Me piden que haga entrar enseguida a la criatura en este ambiente divino y que todos sus actos sean sustituidos solo con el querer divino y con la característica del Eterno. Lo he hecho yo por todos, dice Jesús. Ahora quiero que lo hagas tú por todos. Esa es una tarea que tenemos los hijos de la divina voluntad, sustituir esos actos en modo divino, darle la gloria a Dios, como si ellos se la estuvieran dando. Los santos, todas las almas pasadas, presentes y futuras. Dice el padre Pablo, en otras palabras, los actos de las demás criaturas que siguen siendo humanos, que no se transforman en actos de divina voluntad, porque en ellos faltó el germen de la divina voluntad, tienen que ser sustituidos por actos divinos. Es lo que hizo nuestro Señor para redimirnos. Para aquellos que hicieron sus actos humanos, siguen siendo humanos, pero ante Dios tiene que presentarse otra hermana suya que los sustituya de un modo divino, de manera que Dios reciba de parte de ellos una adoración, gloria, acción de gracias, reparación, amor, etcétera, de un modo divino, como si ellos se lo hubieran dado. Ahí ya nos queda claro, restituir esos actos, pero para ellos no se cambian. Solamente ante el trono divino yo voy y me presento con todos estos actos y le doy la gloria a Dios, como se la debía haber dado en su plan inicial toda la humanidad, en su plan original cuando creó al hombre. Aquí vamos a hablar de nuestros actos humanos, mis actos antes de conocer esta divina voluntad, cómo puedo hacer para que se cambien. Aquí, para poder entender mejor esta parte, la vamos a comparar con el mar y la lluvia. Cuando una gota de lluvia cae al mar, esa lluvia, esa gota, se pierde en el mar. Entonces, aquí es igual. En la divina voluntad nos imaginamos un mar de luz y que mi alma sea la gota de lluvia. Cuando yo me fundo en esa divina voluntad, es como si esa gota entrara al mar de luz. Mi alma entra en ese mar de luz de la divina voluntad y esa gota se transforma en luz, se transforma en voluntad de Dios. Hace lo que hace Dios, porque mi alma, cuando entra en la divina voluntad, penetra en esa luz infinita de Dios, participa de todo lo que hace la divina voluntad. Por eso la oración es universal, porque hago lo que hace Dios y estoy donde Dios está. Entonces mi alma es esa gota de lluvia que entra en ese mar de luz y empieza a hacer todo con Dios. Como mi alma es una unidad, yo no puedo separar los actos que hice antes en voluntad humana, no los puedo separar de los que estoy haciendo ahora en la divina voluntad.
Entonces se transforman en voluntad de Dios, porque son hechos con la misma voluntad mía, o sea, por la misma voluntad que entra en ese mar de la luz, en la divina voluntad. En el volumen 29, febrero 13 de 1931 dice: para quien vive en nuestra voluntad, nuestra luz y nuestro amor hacen el eco en la criatura y la transforma en luz y amor. Cuando yo me fundo en esa divina voluntad, esto es lo que hace la divina voluntad en mí, me transforma en luz y amor. Vamos a continuar con lo que dice el padre Pablo Martín. Volumen 34, mayo 23 de 1937. Hija mía, cuando la criatura llama en sus actos a mi voluntad para vivir en ella, mi voluntad inunda la criatura y su acto con su fuerza creadora, renovando su vida divina. Supón que la llame mientras está obrando. Mira lo que hace mi querer. Pone en acto todas las veces que la criatura ha obrado. Reúne esos actos como si fueran uno solo, y empleando su fuerza creadora, transforma en divino todo lo que la criatura ha hecho y está haciendo. Lo sella con la santidad de sus obras y le da nuevo mérito y gloria, como si hubiera hecho todo de nuevo por amor suyo. Si ama, llama vida todas las veces que ha amado y las hace un solo amor. Si sufre, llama a vida cuantas veces ha sufrido. Las reúne, les pone el sello de penas divinas y les da el nuevo mérito de todas las veces que ha amado y sufrido. Es decir, que todo lo que ha hecho y repite, todo vuelve a estar en acto, reunido todo junto, para recibir nueva belleza, santidad, gracia, frescor, amor y mérito. Bueno, ahí vemos que como el alma es una unidad, al fundirse en esa divina voluntad, todos los actos que ha hecho antes se transforman en luz. En cambio, los de las otras personas, yo solo puedo darle la gloria a Dios. Los míos sí se transforman. Continúa el padre Martín. Al decir que transforma en divino todo lo que la criatura ha hecho y está haciendo, significa que sus propios actos de su pasado no eran divinos, sino solo humanos. Y esto es motivo de inmensa alegría, poder rehacer el propio pasado de un modo divino. Es mucho más que anular cualquier deuda de purgatorio. Por eso, conviene tomar toda la vida de nuestro Señor para cubrir, para sustituir de un modo divino, digno de Él, nuestra vida. Cuando se trata de los actos de las otras personas, podemos, si de veras vivimos en la divina voluntad, sustituirlos con actos divinos, pero no podemos convertirlos en actos divinos, porque fueron hechos por otras voluntades. Mientras que en el caso de nuestros propios actos pasados, sí que podemos hacerlo, porque fueron hechos por la misma voluntad que ahora llama a la voluntad divina a que los transforme. Continúa el Padre. Lo que había dicho del capítulo del volumen 30, antes citado, el recuerdo llama las obras del pasado y las hace como presentes. Nosotros tenemos la criatura el tiempo, pero en Dios no hay tiempo. Entonces, aquí se refiere que en la realidad objetiva, el pasado y el futuro no existen, todo está presente. Dice el padre Pablo que en la Biblia, en Mateo 13:52 dice: todo escriba
que ha llegado a ser discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Aquí termina el padre Pablo. Como les dije, este material está en el internet. El que quiera ampliar esa parte tan importante de los actos es parte básica en este don de la divina voluntad. Bueno, y con relación a este tema de los actos que estamos tratando, en el volumen 13, diciembre 15 de 1921 dice: solo los actos hechos en mi querer se restituyen al principio, en donde el alma fue creada. Y en este mismo volumen, en el capítulo de agosto 9 de 1921, dice: los actos hechos en mi voluntad son los suplentes de los actos de los santos que no han sido hechos en mi querer. Son las nuevas gracias de todas las criaturas. El Señor habla bellezas de los actos hechos en la divina voluntad y le dice a Luisa que son una hostia, que es una belleza de más que el alma adquiere, que adquiere el valor, el mérito y la forma de actos divinos y eternos. Cada acto toma la imagen de una cualidad suprema. Mi querer le suministra la luz para formar el sol. Forma una resurrección divina en el alma. Es un derecho que adquiere en las propiedades de su creador, etc. Bueno, ya con esto damos por terminado este tema de los actos, voluntad divina, voluntad humana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la voluntad de Dios siempre.